Queridos amigos de C3, queridos alumnos, me dirijo a vosotros por esta nueva modalidad online, que se suele decir, para tratar de completar el curso que hemos ido realizando de forma presencial antes de la llegada del COVID-19 coronavirus. Todos sabéis que nuestra vida ha sido transformada súbita y radicalmente. Nos hemos confinado en casa y es desde mi estudio, desde donde me dirijo a todos vosotros, con cierta añoranza de las tardes de los martes, cuando acudía interesado en explicaros algunas de las vicisitudes que hemos ido viendo de las grandes civilizaciones. En esta ocasión he convenido con el centro realizar 4 vídeos de 2 horas de duración cada uno de ellos, dividido en 4 partes, por motivos de acumulación en el registro tan artesanal que estoy realizando en mi propio ordenador portátil. Le vamos a dedicar 2 días, los 2 próximos martes, que os entregarán esta muestra visual, a completar el Mediterráneo. La tercera entrega se relaciona en una clase casi intensiva sobre los Estados Unidos. Y la cuarta la vamos a dedicar a América Latina, desde el descubrimiento en octubre de 1492 hasta nuestros días. Así pues, tendremos 4 vídeos de 2 horas, insisto, divididos en 4 partes. Por eso os he indicado al comenzar con una página en blanco con el número 1 en romanos, para que no podáis confundiros. Ya sé que no lo vais a hacer, pero no está de más ayudaros un poco en la tarea. Dado que toda esta impresión que estamos realizando es sin duda una novedad. A lo mejor funciona, aunque me temo mucho que perderemos ese contacto personal que tanto nos gusta tener. Y sin más preámbulos, y habida cuenta de la importancia que tiene, sobre todo cuando registras, el hecho de entrar en materia, plantearé lo que vamos a hacer estos días y en concreto hoy, dedicado a revisar el Mediterráneo en la Edad Media. Ya vimos en clase presencial la formación del Mediterráneo surgido, de la que durante mucho tiempo se pensó una guerra mítica, la guerra de Troya, cantada por Homero en la Ilíada y en parte también en la Odisea, y que hoy sabemos que fue una guerra que de algún modo ocurrió vinculada al movimiento de los pueblos del mar hacia mediados del siglo XII a.C. Todo lo que luego sucedió, la formación de la cultura griega y romana, el desarrollo del arte clásico y el legado que nos dejó como una memoria colectiva de una civilización, fue revisado. Ahora veremos justamente el tránsito de esa revisión, de esa asimilación, de esa adopción, sin la cual el legado clásico quizá no hubiera llegado nunca hasta nosotros, pero que al mismo tiempo
nos da las garantías de que fue activamente reinterpretado, inusualmente e inteligentemente reinterpretado, durante ese periodo de la Edad Media que hoy situamos desde principios del siglo VII de nuestra era hasta prácticamente finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Fueron muchos siglos, pero no siglos que, aunque les sigamos llamando medievales para mantener el concepto de la tradición, fueron una Edad Media. Fueron siglos muy creativos y transformadores. Comenzaron en esa fecha situada a principios del siglo VII, cuando esa revolución de orden religiosa, pero también social, cultural y política, que conocemos con el nombre de Islam, se asomó a las riberas del Mediterráneo, conquistando las ciudades que anteriormente eran romanas y antes que romanas habían sido griegas. Todo el mundo clásico quedó sumido por esa mancha de aceite tan activa y revolucionaria que fue el Islam. Ciudades tan importantes como Antioquía o Alejandría pasaron a depender de la cultura islámica, se arabizaron, es decir, insertaron en sus maneras de entenderse un nuevo alfabeto, el árabe, que se adaptó a sus lenguas, aunque mantenían el árabe de Arabia, de donde procedían, como la lengua fundamental para desarrollar el libro que significó para ellos la clave de su mundo, el Corán. Unas visiones que tuvo el profeta Muhammad en una cueva y que luego se expresaron en términos de unas suras poéticas de enorme intensidad visionaria. La llegada del Islam al Mediterráneo puso fin a la idea del Mare Nostrum que los romanos habían construido, es decir, un mar que estaba dominado por una misma potencia, en este caso el Imperio Romano, una potencia extraordinaria que duró muchísimos siglos y que lentamente fue decayendo bajo la presión de fuerzas externas, las conocidas como invasiones bárbaras, y de fuerzas internas. El proceso de corrupción de las redes fiscales, comerciales e incluso en el desarrollo político. Fuera como fuese, hubo un suceso cataclismático a mediados del siglo VI que hoy quiero resaltar por las circunstancias que nos atañen, que fue la peste bubónica que asoló la ciudad de Constantinopla, la segunda Roma, esa ciudad también de 7 colinas que olía a pescado fermentado, bella como las demás, y prodigiosamente restaurada gracias a la construcción de Santa Sofía por parte de Justiniano y su rutilante esposa Teodora. Pues bien, en esa ciudad, en el año 542, llegó una epidemia atroz, la peste, suscitada por la terrible bacteria de la Yersinia pestis, que tanto daño hizo a la humanidad y que fue descubierta por ese gran médico, Alexander Yersin, en sus investigaciones, y por eso recibe en su honor su nombre. La peste fue cataclismática, mató a muchísima gente, desarboló los sistemas económicos, las redes comerciales, la organización administrativa, confundió a la gente, la llenó de incertidumbre, de miedo. Algo que de algún modo estamos viviendo. Por lo tanto, somos muy conscientes de que ese efecto cataclismático debilitó definitivamente al Imperio Romano y el proyecto justiniano de mantener el Mare Nostrum como el núcleo fundamental de
del hecho romano. El Mediterráneo, por lo tanto, quedó alterado por una sucesión de acontecimientos entre los que destaca sin duda la presencia del Islam en la zona suroriental. Toda esa franja que va de Asia Menor, el norte de Egipto y todo el Magreb, hasta llegar incluso a las columnas de Hércules y con el tiempo tratar y conseguirlo de atravesar el hoy llamado Estrecho de Gibraltar y ocupar la península ibérica. El Islam, por lo tanto, es un movimiento de civilización inesperado, súbito, que se vio favorecido, sin duda, por la debilidad que provocó la epidemia. Y en ese sentido, otros pueblos se aprovecharon también de esa circunstancia, especialmente los longobardos, que procedentes de Panonia atravesaron ese canal de comunicación que hoy constituye ese país admirable que es Eslovenia, los Alpes Julianos, para llegar al Adriático, encerrar a los habitantes de Venecia en la laguna, donde todavía hoy se erige esa bellísima ciudad mediterránea por excelencia, y remontando el río Po, apoderarse de una región que con el tiempo recibirá su nombre, Lombardía, que viene de lombardos, longobardos, los pueblos que ahora ocupan. Era un pueblo muy dinámico y muy creativo. Creó las matrices de organización agrícola que llegaron casi intactas hasta el siglo XVIII. Eso que llamamos el régimen señorial fue un producto lombardo. Y luego, cómo no, hay que hablar de los francos, a ambos lados del Rin, los francos de Oriente y los francos de Occidente, los de Neustria y de la Austrasia. Allí empezaron a pensar la posibilidad de crear un sistema político vinculado al territorio, básicamente un imperio territorial. Y lo hicieron sobre un principio motor muy sencillo. El eje clave del orden internacional ya no va a ser el Mediterráneo, que es un eje este-oeste, sino un eje norte-sur, o para ser más exacto, noroeste-sureste, casi como una diagonal que comenzaría en Edimburgo y terminaría en Chipre. Va a ser un eje nuevo, creado precisamente por la aparición del Islam y por el decaimiento del Imperio Romano. De ahí que recibiera el nombre de Imperio Carolingio, construido sobre elementos marcadamente europeos en el procedimiento. Hace muchísimos años, un historiador de la Belle Époque llamado Henri Pirenne escribió un libro póstumo que dejó como legado a sus discípulos, sucesores, a todos nosotros, que lo hemos leído infinidad de veces, titulado Mahoma y Carlomagno, con una tesis muy sencilla, muy escueta, muy radical. Sin Mahoma no hay Carlomagno. Quiere decir que sin la construcción del Islam que llega al Mediterráneo, sin la destrucción al mismo tiempo del Mare Nostrum romano, hubiera sido muy difícil el nacimiento de Europa, que esbozaron los longobardos y crearon los carolingios. Y he aquí que el Mediterráneo se tendrá que entender como una tierra un mar entre tierras. De ahí el nombre, Mediterráneo, que luego adquirirá. Mar entre tierras, entre civilizaciones diversas, que motivaron, cómo no, una serie de enfrentamientos, pero también de conexiones. La historia visible es casi siempre de enfrentamientos, la historia invisible de conexiones y de relaciones. Hay para todos los gustos.
Se ha estudiado admirablemente gracias a las posibilidades que nos han dado la documentación carolingia, muy eficaz, basada sobre todo en tres principios revolucionarios. La aparición de una nueva letra, la minúscula carolina. No le demos más vueltas. Es la letra con la que escribís, la letra que está en el teclado de nuestros ordenadores. Un gran invento. Porque es una letra fácil de escribir y además permite escribir muchas páginas, abarata el coste de la escritura. Al mismo tiempo, la creación de sistemas de censos agrícolas y de censos de personas muy bien codificados. La capitular de Billis es la más famosa, pero hay muchas. Los carolingios entendieron, y ahí viene el tercer elemento, que se necesitaba una moneda única, el euro, pero entonces ellos llamaron el solidus carolingio. Y en el fondo era moneda de plata, que permitía establecer la cuenta con relación a todas las monedas locales. Es este principio de esbozo de Europa, de configuración de un espacio que permitía, de algún modo, desarrollar el comercio que se había debilitado con el movimiento en el Mediterráneo de pueblos que de algún modo se habían desligado de los poderes centrales y de los poderes imperiales. Hizo posible Europa y naturalmente el enfrentamiento. El más famoso enfrentamiento entre Europa y el Islam tuvo lugar en una ciudad actualmente francesa, de la Francia occidental, cerca del Loire, la ciudad de Poitiers, donde tuvo lugar la así llamada y famosa al mismo tiempo Batalla de Poitiers, quizá en el año 722 o 23. Los especialistas, los expertos, que decimos hoy, discuten la fecha, pero eso es secundario. Lo importante es que hubo un enfrentamiento y los carolingios aplicaron una nueva modalidad de hacer la guerra frente a los victoriosos jinetes bereberes y árabes que habían en menos de 30 años prácticamente dominado el mundo desde Indonesia hasta el Atlas marroquí. Sin embargo, allí encontraron una derrota. Fue un hecho simbólico, si se quiere, no demasiado importante, pero el caso es que no volvieron nunca más a atravesar, a intentar atravesar el Loire por alguno de los puentes. El de Orleans, que era el más famoso, y llegar hasta Lutecia, París en la actualidad, donde tenían la sede la monarquía. Este enfrentamiento provocó, sin duda, la conciencia de que iban a existir dos civilizaciones enfrentadas o al menos complementarias. Y el Mediterráneo sirvió de punto de encuentro entre ambas. Fue una clara definición del papel que va a ejercer el Mediterráneo a partir de entonces. Como autopista de comunicación entre el este y el oeste, entre el norte y el sur, entre la Europa carolingia y el mundo islámico, se encontraron pueblos recién llegados al Mediterráneo que también querían ocupar su lugar, especialmente los eslavos que habían aprovechado el movimiento de los ya citados longobardos antes para ir infiltrándose por el Bajo Danubio hacia lo que actualmente llamamos los Balcanes. Esas tierras onduladas, llenas de eso, de Balcanes, donde se instalaron en un país que dio lugar a los eslavos del sur, los yugoslavos, luego muy diversos entre sí en sus sistemas de creencias o en sus maneras de escribir, en sus propios alfabetos. Pero hay una unidad étnica común. El mundo eslavo hace su presencia en el Mediterráneo y se instala allí en los Balcanes, donde todavía está, de forma conflictiva, como todavía hoy es, en conexión
con otras realidades. El Imperio Romano se había debilitado y se había disminuido, pero no había desaparecido. Y con el nombre de Imperio Bizantino constituye otro elemento a tener presente en este encuentro de civilizaciones múltiples que constituyó el Mediterráneo en la llamada Alta Edad Media, en los siglos VIII, IX, X. Y todo a la espera de que alguno de las dos o de las tres grandes potencias que ocupaban el Mediterráneo despertara, generara ese mecanismo que los economistas modernos llaman de despegue, del take-off de una economía. ¿De dónde vendría? ¿Vendría de los sistemas tributarios creados en Damasco, en el Cairo o incluso en el lejano Bagdad, con control sobre las rutas comerciales del Mediterráneo? ¿Vendría de nuevo de la gran capital de Constantinopla y del desarrollo burocrático que estaban llevando a cabo nuevas dinastías, como los isáuricos, importantes en su conflicto permanente con los pueblos bárbaros que estaban situados al norte del Bajo Danubio? O, finalmente, vendría de algunas de las civilizaciones que se habían creado en la Europa occidental, la carolingia o la sajona de las Islas Británicas. Esa duda marcó el principio de un siglo realmente admirable, que fue el siglo X. Un gran historiador de la economía llamado Roberto Sabatino López, buen amigo y gran maestro, escribió una vez que en el siglo X se produjo el principio de un renacimiento. La palabra era muy importante, renacer, una cultura que trata de renacer, oponiéndose a una idea muy clásica de que había hablado del siglo X como el siglo del hierro. ¿En qué quedamos? ¿Era un siglo de decaimiento, un siglo que se acercaba al año 1000 y por tanto a los temores del fin de los tiempos, al milenarismo, que viene de milenio, de fin de milenio? ¿O era sencillamente, como decía Roberto Sabatino López, un primer renacimiento? Hoy, tras muchos debates entre los expertos, sabemos claramente que López tenía razón. El siglo X despertó no solo a Europa, despertó a Bizancio como también al Islam, a una nueva concepción del poder, de la economía, del orden mercantil, de las redes comerciales, de la cultura. Se crearon unidades poderosas en uno y otro lado. Y justamente el debate fue quién lo podría hacer mejor. Se establecieron conexiones, relaciones entre ellos, como es normal, se carteaban. Tenemos mucha información, afortunadamente, y el Mediterráneo volvió a ser de nuevo el centro, ¿no?, de todas las relaciones, la autopista que comunicaba unas civilizaciones con otras. En el Mediterráneo, por ejemplo, en el siglo X se crearon 3 unidades políticas para gestionar o registrar la realidad del Islam. Una en Bagdad, con poder sobre Damasco por parte de los califas abasíes, que eran unos sunitas radicales. Otra en el Cairo, a través de los fatimíes, la dinastía fatimita, los descendientes de Fátima, la hija del profeta, que eran chiitas. Y finalmente un poderoso y prodigioso califato de omeyas, con sede en la ciudad de Córdoba, que es el califato de Córdoba, precisamente. Omeyas, abasíes o fatimitas trataron de controlar el Islam. En la Europa occidental, las dinastías francas, los descendientes de los carolingios, entraron en colisión con la dinastía de los duques de Sajonia, que eran por lo tanto sajones, con un parentesco estrecho
entre los sajones del continente, de la actual Sajonia, precisamente, esa zona situada entre el Rin y el Elba, cosa muy importante en la configuración de lo que actualmente sería el corazón de Alemania. Y sus parientes de las islas, los sajones, que dominaban como reyes de cierto esplendor las islas británicas. ¿Qué serían, francos o sajones, los que determinarían la suerte del siglo posterior? En medio de este panorama internacional, de este cambio geopolítico tan intenso, tan radical, que se produjo a mediados del siglo X, tuvo lugar una batalla en una fuente del Danubio que es el río Lech, en la llanura del Lech, en el Lechfeld, la batalla de Lechfeld, como se suele decir, en el año 955, donde el duque de Sajonia, Otón I, al vencer a un nuevo pueblo que había llegado a Panonia desde Asia Central, los magiares, los húngaros, para instalarse definitivamente en esa zona tan prodigiosa donde las dos ciudades de Buda y Pest se unen gracias al río, con sus múltiples vericuetos, que fascina, porque para pasar de un lado a otro a lo mejor pasa varias veces por los puentes. Esa realidad de los magiares enfrentados a los sajones de Otón I, a la victoria de Otón, hizo posible la emergencia del Sacro Imperio Romano Germánico, que durará hasta Napoleón, tendrá por lo tanto una vida casi de 1000 años. Otón se dio cuenta de la importancia que tenía el Mediterráneo en la construcción de su modelo. Movió ficha para controlar el papado de Roma y sobre todo el Adriático, como zona de encuentro con el imperio bizantino y con los imperios islámicos, fatimíes, abasíes e incluso omeyas. Y en ese tejido el mundo respiró, pero también sospechó que la proximidad del milenio podía traer consigo, cómo no, el fin del mundo. Pero pasó el milenio y el fin del mundo no llegó. Nunca llega el fin del mundo. Siempre hay otra oportunidad. Y esa otra oportunidad, pasado el año 1000, fue el prodigioso movimiento que se produjo en el Mediterráneo en los siglos XI y XII, que va a necesitar una larga explicación en la segunda parte de esta charla. Hasta dentro de muy poco. Gracias.